Amigos, ¿qué tal? Feliz noche, feliz noche. ¿Cómo están? Qué bueno podernos encontrar una vez más, una noche más. Esta es nuestra segunda noche de inspiración. Perdón por entrar tan tarde esta noche, pues hoy fue día de servicio en la iglesia. Tuvimos que estar en el servicio de la iglesia, como todos los miércoles, compartir con los hermanos en la congregación. Y bueno, hoy nos tocó un poquito más tarde, pero yo deseo de verdad que esta noche de inspiración sea muy edificante, muy edificante. Ya vieron por ahí el título. Vamos a abordar brevemente, muy brevemente, el pasaje de Romanos capítulo 10. Hay un pasaje insigne, pero antes de comenzar con esta breve reflexión, que hoy sí se las voy a hacer breve porque sé que ya es tarde, son las 10 de la noche con 8 minutos, por lo menos aquí en Nicaragua. Entonces, voy a irme con el texto insigne de Romanos capítulo 10, que es el verso 17. Y antes de eso, porfa, empiecen a compartir los videos, empiecen a compartir este video, quiero decir, empiecen a compartir este video antes de irnos con con nuestra reflexión de hoy. Quiero compartirles una melodía que honestamente me tiene muy impactado, muy impactado. Esta alabanza al Señor, quiero dejarla para que nos inspiremos un poquito. Ya ven que se trata de noches de inspiración, entonces vamos a inspirarnos con esta excelente melodía. No sin antes recordarles que este viernes arrancamos Platicando con Carlos. Es el nuevo video podcast que vamos a estar compartiendo con ustedes todos los viernes. Un tema diferente, un invitado diferente, todos los viernes a las 8 de la noche por esta mismita página. Así es que no se lo vayan a perder, porfa. Me apoyan compartiendo este live para que mucha más gente pueda ser edificada. Mientras tanto, entonces, les voy a dejar con esta melodía que me encanta, preciosa, se llama Contempla a Dios. Esta canción es realmente una bendición. Escuchemos. ¿Quién formó las olas al hablar? ¿Quién contó la arena en el mar? Reyes, pueblos tiemblan a su voz. La creación le rinde adoración. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adorarle. Contempla al Rey, nadie es como él, venid y adorarle.
su trono está, venid y adoradle, contempla al Rey, nadie es como él, venid y adoradle. Hermosísima melodía. Contempla a Dios. Y es lo que nosotros necesitamos hacer cada noche, cada mañana, cada día. Contemplar al Señor. Hay un texto hermoso del profeta Habacuc que dice: mas Jehová está delante de su pueblo, calle delante de él toda la tierra. Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Y ese calle tiene que ver no solamente con la reverencia, sino con la contemplación, con contemplar al Rey, con contemplar su hermosura, con contemplar la grandeza del Señor. Cuando estamos frente a la palabra, o cuando estamos en un servicio, cuando estamos frente a un tiempo de adoración, es un tiempo de contemplación, de meditación en la grandeza del Señor. Y por esa razón es tan importante contemplar al Señor que está en su trono y es digno de toda alabanza, de toda adoración, de toda exaltación. Yo no sé ustedes, pero particularmente los tiempos de alabanza en la congregación, juntos como iglesia, son tiempos que debemos de aprovechar. Ahora entendemos que la alabanza no es un tiempo dentro de la liturgia de la iglesia, sino que sencillamente debe de ser un estilo de vida, contemplar al Señor, alabar al Señor en todo momento, exaltar al Señor en todo tiempo. Tiene que ser un estilo de vida, adorarle en espíritu y en verdad. Muy bien, quería compartirles esta canción tan bonita que se llama Contempla a Dios, que me encanta particularmente. Vamos a dejarlo un poquito de fondo, ¿verdad? Para que nos esté inspirando mientras vamos a meditar en el pasaje que nos corresponde el día de hoy, ¿ok? Hoy nos corresponde Romanos capítulo 10. Este es un pasaje espectacular. Romanos capítulo 10. Vamos a leer desde el verso 13 hasta el verso 17. El 17 yo estoy seguro de que muchos de ustedes ya se lo saben. Dice la palabra del Señor: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Ok? Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Verso 14 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y el verso 17: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Precioso, precioso. Voy a bajarle un poquito al tema, luego lo disfrutamos al final, pero quiero llevar esta meditación pensando en la importancia que tiene para nosotros el oír la palabra. Oír, no sé si anoche hablamos un poquito de esto, acerca de la importancia de oír la palabra. Quiero comenzar con el último versículo, que es el versículo 17. Dice el apóstol Pablo: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, ¿ok? Mientras yo comparto la reflexión, les agradecería muchísimo que me apoyen compartiendo y comentando. Yo les expliqué ayer que la razón por la que pedimos que compartan y comenten es que Facebook, o el algoritmo a veces de Facebook, lo que hace es que con este tipo de contenido, que son contenidos contra sistema, digamos, porque es el evangelio de la palabra del Señor, a veces como que no lo mueve mucho. En esta página tenemos más de 100,000 seguidores y ustedes se dan cuenta que los que se conectan son muy pocos. Entonces, la única manera que tenemos para llegar a más personas es que ustedes que están conectados puedan compartir, ¿ok? Así es que
Te agradecería muchísimo compartir mientras sigo con la reflexión. Entonces dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La única forma en que la fe llega al corazón de las personas, mis queridos amigos, es a través de la palabra de Dios. No hay otra forma. No hay otra forma en que la fe pueda llegar al corazón de alguien, sino a través de la palabra, a través de lo que uno oye de la palabra de Dios. ¿Ok? ¿Cómo le compruebo eso? Bueno, aparte de ese texto, les quiero regalar un texto en Efesios, capítulo 1, versículo 13. Escuche lo que dice el apóstol Pablo acerca de oír, ¿ok? Estoy con la importancia que uno tiene de oír la palabra de Dios. La importancia que tiene el oír con atención la palabra. Ok, le leo Efesios capítulo 1, versículo 13. Dice el apóstol Pablo, en él también vosotros, habiendo oído, otra vez, el verbo oído, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo oído ¿qué? No un cuento, no un pasquín, no habiendo oído las historias de la bisabuela, las historias de la fulanita, las historias de la beata, las historias de aquel religioso, no, habiendo oído la palabra de verdad, esto, no un cuento, habiendo oído el mensaje del evangelio real, puro, sin adulterar, habiendo oído esa palabra, oído con atención, porque ustedes saben que la Biblia no fue escrita en español, fue escrita una parte en griego y otra parte en hebreo, el Nuevo Testamento en griego, ¿ok? Entonces, la palabra original en griego para el verbo oír es la palabra akouo, que no solamente tiene que ver con un oír como un acto fisiológico del cuerpo, sino con un oír con atención, oír con mucha atención. Cuando una persona oye con atención, así como ustedes que están conectados ahorita y que no están haciendo otra cosa, no están porque ya es noche, ¿verdad? Ya están en la camita, entonces están oyendo con atención. No es lo mismo como cuando uno hace un live en el día y la persona está en la oficina, está haciendo el almuerzo, está haciendo miles de cosas e intenta concentrarse en lo que se está haciendo, en este caso un live. Pero en este momento yo sé que la mayor parte de ustedes, que hay 34 conectados ahorita, la mayor parte de ustedes están oyendo con atención este mensaje. Entonces quiero que sepan qué es lo que ocurre cuando una persona oye con atención la palabra de Dios. Pasa lo que dice este pasaje, Efesios 1:13. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Mire qué precioso. Y mire el acto milagroso que ocurre en el corazón de las personas cuando oyen con atención la palabra, porque cuando oyen con atención, como dice Romanos 10:17, empieza a generarse la fe en el corazón de las personas, porque la fe viene por el oír y por el oír viene la palabra, por el oír viene la fe y por la fe viene la gracia, porque la llave es la puerta de la gracia y a través de la gracia accedemos a la salvación. Qué importante es oír la palabra, ¿verdad? No sé si alguna vez lo había considerado, así es que mi recomendación ahora es que cada vez que usted esté frente a alguien que expone la palabra de Dios, oiga con atención, no deje que nada lo distraiga, oiga con atención. Entonces vamos a volver al pasaje de Romanos. Ya leímos el verso 17, ¿verdad? Y lo respaldamos con Efesios 1:13, que tiene que ver exactamente con lo mismo, la importancia de oír. Entonces, el inicio de este pasaje que empezamos a leer, que es el versículo 13, dice el apóstol Pablo también, escribiendo a los romanos, que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Se da cuenta? Este versículo es muy enfático. Dice, todo aquel que invoque el nombre del Señor va a ser salvo. Pero un momento, si todo aquel que invoque el nombre del Señor va a ser salvo, la pregunta ahora sería, ¿quiénes son aquellos que pueden invocar el nombre del Señor? Porque no todos invocan el nombre del Señor, ¿verdad? El apóstol dice, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero aquí es donde empieza una especie de escalera. Pensemos en esta figura como una escalera y pensemos en esta frase que dice, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pensemos
en la parte más alta de la escalera. ¿Ok? ¿Quién está en la parte más alta de la escalera? Dios, el Señor. Porque dice todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Ok, en la parte alta de la escalera está el Señor. Luego descendemos un peldaño y dice, un momento, pero ¿cómo van a invocar a aquel en el cual no han creído? Es decir, que para alguien poder invocar al Señor y acceder a la salvación, como dice el verso 13, necesita creer. Nadie que no crea puede invocar al Señor. El que va a invocar al Señor necesita creer. Pero ahí bajamos otro peldaño. Pasamos a otro peldaño de la escalera. Porque entonces, si los que invocan son los que creen, ¿qué tiene que pasar en el corazón de una persona para que crea? Bueno, lo dice el siguiente versículo. Dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Se da cuenta que volvemos al verbo oír. Qué importante que es oír la palabra. Qué importante que es escuchar. Miren, aquella persona que no se expone a la palabra, que no le gusta escuchar la palabra, realmente queda en un círculo vicioso de oscuridad e incredulidad porque no quieren venir al Señor. Creo que lo comentábamos ayer. El Señor le decía a los fariseos, ustedes escudriñen las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, pero ustedes no quieren venir para que yo les dé vida. ¿Se da cuenta? La persona que va a invocar al Señor tiene que creer, pero la persona que va a creer, perdón, la persona que va a creer tiene que haber oído. Pero bajamos otro peldaño, ¿ok? Dijimos que en la parte alta de la escalera está el Señor, porque a Él se le tiene que invocar. Luego el que va a invocar tiene que creer. Luego el que va a creer tiene que oír primero, si no, no va a creer nunca. Nunca va a creer. Por eso a mí me extraña muchísimo, muchísimo que mucha gente diga que cree en Dios y no tiene un contacto directo con la palabra. Entonces no creen en el Dios de la Biblia. Creen un Dios creado conforme a su propia costumbre, a su propia conciencia, a su propia forma de ver las cosas, pero no es el Dios de la Biblia. Ok, recapitulo. El Señor está en lo más alto de la escalera porque a Él se le tiene que invocar para ser salvo. El que va a invocar tiene que creer, el que va a creer tiene que oír. Pero escuche el siguiente peldaño. Dice el verso 14, siempre la parte final. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Ahora, para que una persona invoque al Señor, tiene que creer, tiene que oír, pero para oír tiene que haber alguien que le predique. Tiene que haber una persona que abra la boca y exprese el evangelio, como dice en Efesios 1:13, habiendo oído el evangelio de vuestra salvación, la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Entonces tiene que haber una persona que predique. Ese es el penúltimo peldaño de la escalera, porque luego viene el último. Y en el último está nuevamente el Señor, porque dice el verso 15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Ahora, ¿quién envía al que predica? Es Dios mismo. Dios elige a sus hijos para que vayan y prediquen la palabra hasta el último rincón de la tierra. Es decir, que si seguimos pensando en la figura de la escalera, en la parte alta está Dios y en la parte baja está Dios. Todo comienza y todo termina con Dios, mis queridos amigos. Todo comienza con Dios porque a Él se le invoca para alcanzar salvación y para que eso pueda ocurrir, para que una persona pueda creer e invocar al Señor o invocarlo, tiene que creer, tiene que haber oído, tiene que haber recibido a alguien que le predique y ese que predica tiene que haber sido enviado por Dios mismo. ¿Se da cuenta? Y por eso después dice el apóstol, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Necesitamos escuchar la palabra de Dios. Necesitamos cada día exponernos a la palabra del Señor. ¿Ok? Exponernos a la palabra porque dice Isaías 55 que así como la lluvia y la nieve descienden a la tierra y la hacen germinar y producir,
Así será mi palabra, dice el Señor, que no volverá a mí vacía, sino que cumplirá aquello para lo cual la envié. Esa palabra es como la lluvia que cae sobre la tierra y hace germinar y poner el pasto verdecito, verdecito, verdecito. Así es la palabra de Dios cuando cae en el corazón de las personas. Dice Walquiria Rocha, hay muchas veces que oímos pero no entendemos. Exactamente, Walquiria, lo que pasaba con los fariseos. Ellos sabían la palabra, escudriñaban la palabra, pero habían sido incapaces de entender, de ver al Señor, porque el Señor les dice, ustedes escudriñan las escrituras, pero son incapaces de entender que esas escrituras dan testimonio de mí. Y no lo entienden, dice, porque no queréis venir a mí. La persona que no entiende, Walquiria, realmente, bíblicamente, ¿quieres que te diga por qué no entienden? Porque no quieren. Porque no quieren venir al Señor. Porque toda persona que se expone a la palabra con un corazón contrito y humillado, Dios le va a hablar y le va a hacer entender su verdad. ¿Por qué te lo digo? Porque es una promesa del Señor. Dice que a un corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia. Y aparte en Mateo 5, en el sermón de las bienaventuranzas, Él dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Porque Dios los va a dejar con hambre. ¿Será que hay alguna persona que se acerque a la Biblia con una sed sincera, con un corazón sincero y Dios lo deje con hambre? ¿Y Dios no le haga entender a través de su Espíritu Santo la verdad de su palabra? No, nunca. Nunca. Antes sea Dios verás y todo hombre mentiroso. Dios no va a dejar a una persona que tiene hambre y sed genuina de Él con hambre. Si alguien se acerca a la palabra y dice, yo no entiendo nada, es porque Juan, dijimos 5, verso 40. Juan 5, 40. Y lo podemos leer. Juan 5, 40. ¿Qué es lo que dice? Dice 5, versículo 40. Dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Él está diciendo, ustedes escudriñan, pero no son incapaces de encontrarme a mí en las escrituras. ¿Ok? Son incapaces de encontrarme a mí en las escrituras. Por esa razón es que no entienden porque no quieren venir a mí para que yo les dé vida. Así es que tenemos que encontrarnos con la palabra del Señor. Dios es fiel a su palabra, así es mi hermana Lilian. Dios es fiel a su palabra. Él sí ha dicho que todo aquel que se acerca delante de él tiene que creer que él está ahí, que es galardonador de los que le buscan. Dios nunca va a dejar a alguien con sed. Alguien que se acerca al Señor genuinamente, Dios no lo va a dejar así, Dios no lo va a dejar hambriento, porque Él es un Dios bueno, un Dios misericordioso. ¿Ok? Así es que, mis queridos amigos, gracias por estar ahí conectados. Me dejan saber si están captando la palabra, si están siendo bendecidos por la palabra. Yo espero que sí, de verdad, yo espero que sí. Vamos a dejar un poquito esta preciosa canción que se llama así, Contempla a Dios. Y luego, si alguno de ustedes tiene algún comentario, ahí me lo hace saber, me lo cuenta, me lo escribe y aquí lo vamos a compartir. Vamos a irnos con esta hermosísima melodía y luego regresamos, hacemos una oración breve, no sin antes recordarles que este viernes comenzamos el video podcast Platicando con Carlos y vamos a arrancarlo con Abel Zavala. Abel Zavala. Susi Soto dice, Dios invita a venir a él, venid a mí, dice, no nos dejará con hambre. Nunca, nunca, nunca. Nunca. Si alguien dice, yo leo y no entiendo, Juan 5:40, no quieren venir a él. No quieren venir a él. Hay mucha gente que dice, no entiendo, pero ¿sabe qué es lo que pasa? No es que no entienda una persona, no es ignorancia, porque algunos podrían etiquetar esto como ignorancia. No es ignorancia, es incredulidad. La incredulidad lleva a la ignorancia, perdón. Y no la ignorancia lleva a la incredulidad. O sea, alguien podría decir, una persona es incrédula porque es ignorante de la palabra. No, escuche esto. No sé si lo voy a confundir con este juego de palabras, pero una persona incrédula no es que sea incrédula porque no ha entendido la palabra.
sino que no ha entendido la palabra porque es incrédula. Es decir, la incredulidad es producto de su determinación a no tener un corazón contrito y humillado, a no querer acercarse al Señor. Como le dice en Juan 5:40, ustedes no quieren venir a mí para que yo les dé vida. Todo aquel que quiera venir al Señor, el Señor no lo va a dejar con hambre, no lo va a dejar sin su alimento, no le va a dejar sin esa revelación de la palabra de Dios a su corazón. ¿Ok? Vamos a irnos entonces aquí, vamos a escuchar esta preciosísima canción. Contempla a Dios. Qué hermosa canción. Y usted bendiga al Señor ahí en su casa, adore al Señor. Ya nos vamos a dormir todos en un ratito, pero contemple a Dios en su grandeza. ¿Quién formó las olas al hablar? Solo Él. ¿Quién contó la arena en el mar? Reyes, pueblos tiemblan a su voz. La creación le rinde adoración. Amén. Contempla a Dios, en su trono está. Venid y adorarle. Contempla al Rey, nadie es como Él. Venid y adorarle. Gloria al Señor. Contempla a Dios, en su trono está. Venid y adoradle. Contempla al Rey, Nadie es como Él. Venid y adorarle. el Señor es grande, hermano, el Señor es maravilloso, el Señor es misericordioso y nosotros necesitamos deleitarnos en Él. ¿Sabe? Ayer estábamos meditando en el Salmo 1 y dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni se ha sentado en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Necesitamos pedirle al Señor que nos ayude a aprender a deleitarnos en Él, a disfrutar estos tiempos, a contemplarlo a Él, así como dice esta canción, y a deleitarnos en ese Jesucristo humilde al perecer y que ha triunfado y que reina con poder. Venid y adorarle. Nadie es como Él. Venid y adorarle. Cómo me encantaría que usted compartiera este video en los grupos en los que está, en las personas que usted sabe que necesitan al Señor. Compártalo en los grupos que tiene por ahí, en sus grupos de oración, en sus grupos de WhatsApp o de Facebook. Compártalo con sus amigos y con aquellas personas que usted sabe que necesitan del Señor. Reinarás por siempre. Reinarás por siempre. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego por cada persona que está conectada a esta hora, Padre. Despierta en nosotros hambre y sed por tu palabra. Que seamos capaces de que cada vez que estamos frente a tu palabra, la podamos oír con atención para que esa fe pueda germinar en nuestros corazones.
que podamos creer en ti, porque tu palabra dice que cuando creemos en ti tenemos vida. Tenemos vida. Nos trasladas de muerte a vida, de las tinieblas a la luz cuando creemos. Y esa fe para creer viene solamente cuando nos exponemos a la palabra del Señor. Esa fe para poder creer viene solamente cuando nos exponemos a la palabra de Dios. Lea la palabra de Dios. Tome la Biblia que tiene ahí, que no sé hace cuánto tiempo que no la lee. Léala, léala y el Señor va a trabajar en nuestros corazones. Padre, ayúdanos. Te ruego por cada persona que está conectada, por mi propia vida también, Señor, para que tú nos ayudes, Señor, a entender de que no hay otra forma de creer y no hay otra forma de que la fe germine en nuestro corazón, sino es a través de un contacto estrecho con tu palabra. Romanos 10:17. Cierro este live, esta noche de inspiración, con ese texto. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. No hay otra forma, mis queridos amigos. Necesitamos oír la palabra con atención. Vamos a encontrarnos, Dios mediante, el día de mañana en una nueva noche de inspiración. Que el Señor les bendiga. Si algunos de ustedes tienen algún texto bíblico en el cual les gustaría que reflexionáramos en las posteriores noches de inspiración, pues con muchísimo gusto me lo dejan por aquí en los comentarios y con gusto vamos a estar meditando en esos textos en estas noches de inspiración. Les recuerdo entonces que el viernes estrenamos, ayer escucharon esa canción de Abel Zavala que se llama, aquí está, preciosa canción, ¿verdad? Se llama Abba. Es la historia del hijo pródigo de Lucas 15. Preciosa canción. Bueno, no se las voy a poner porque ya ayer justamente la escuchamos bastante. Ustedes pueden buscar el live que hicimos anoche y pueden escuchar esta preciosa canción. Ok, mis queridos amigos, un abrazo. Que el Señor les bendiga. Gracias por haber estado, gracias por haber compartido, gracias por haber comentado. Que el Señor les bendiga abundantemente. Que tengan todos una feliz noche.